El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que está en la Biblia, está en la palabra de Dios y que nos va a edificar mucho, aunque si no lo vemos por el lado de conocer a Dios, quizás no nos agrade mucho lo que vamos a escuchar, pero si lo vemos por el lado de que queremos conocer a Dios y de que eso mismo manifiesta su misericordia con nosotros, entonces creo que vamos a edificarnos mucho. Vamos a hablar de la ira y la misericordia de Dios. Vamos a abrir la Biblia, por favor, hermanos, ahí en Segundo de Crónicas, capítulo 12. Versículo 7 es donde dice: y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor, que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos has bendecido con ella, Señor. Te pedimos en esta noche que nos hables a nuestro corazón, que podamos conocerte, Señor, cada vez más y que podamos ver tu rostro, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos en esta noche. Necesitamos de tu ayuda, Señor, porque es tu palabra. Tu palabra es para nosotros. Tú nos la das como alimento, Señor, pero siempre te va a pertenecer a ti, Señor, y va a hacer lo que tú quieres, no lo que nosotros queramos, lo que tú quieres, Señor. Por eso quiero pedirte, Señor, que nos guíes y que sea tu Santo Espíritu obrando a través de tu palabra, Señor, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos alientes y que podamos salir de aquí, de este lugar, con una visión mucho más grande de ti, Señor, que cada vez te conozcamos más y más. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, la ira y la misericordia de Dios es el tema. Y lo que vamos a estar hablando es acerca de la ira de Dios, primeramente, ¿verdad? Muchos en el mundo andan por ahí enseñando que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no tiene ira. Y dicen que Él es solo amor y que es mentira que Dios tiene ira. Pero esos mismos que enseñan eso, dicen también que Cristo vino a morir por nosotros. Yo creo que ellos se contradicen, porque si el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, es por causa de nuestros pecados, porque nosotros pecamos contra Dios. Y si nosotros pecamos contra Dios, entonces el furor de Jehová, la ira de Dios, se encendió contra nosotros por nuestro pecado. Y por eso fue necesario que Cristo viniera a morir por nosotros, para que el precio de su sangre en la cruz aplacara la ira del Dios santo y justo que tenemos. Entonces, Dios es un Dios con ira, porque es un Dios santo y justo. Y dice su palabra que Él no dará por inocente al culpable, en Números 14:18. Aunque también ahí mismo dice que es un Dios misericordioso y tardo para la ira. O sea que si nosotros nos arrepentimos, nos humillamos y nos entregamos a Él, y si reconocemos el pago que Cristo hizo en la cruz por nosotros, un pago de sangre, de su sangre derramada en la cruz, entonces Dios nos perdonará
y tendrá misericordia de nosotros. Pero Dios es un Dios con ira, porque su ira es la respuesta al pecado y es la respuesta que proviene directamente de su justicia y su santidad. Entonces, el pasaje que vamos a estar viendo habla de este tema. Ahí dice en la palabra de Dios, habla de Roboam. Roboam sucedió a Salomón. Roboam era el hijo de Salomón. Salomón fue el último, vamos a decirlo así, el último rey de Israel en sí como reino completo. Porque después de Salomón el reino se dividió. Todavía Roboam alcanzó un tiempo muy corto en el que el reino estaba completo, ¿verdad? Cuando su reinado inició, el reinado de Roboam. Pero Dios ya había dicho por medio del profeta Ahías que el reino se iba a dividir por causa del pecado de Israel, precisamente, hablando de los pecados, ¿verdad?, que ofenden a Dios. Por medio de este profeta, lo que sucedió fue que un día cuando él andaba por ahí, se encontró a Jeroboam. Y Jeroboam, en el momento que se encontró con él, dice la palabra de Dios que Ahías tenía una capa nueva. Y esta capa fue partida en 12 pedazos. Entonces los puso Ahías delante de Jeroboam y le dijo: toma 10 pedazos de esta capa, porque 10 de las tribus de Israel van a estar bajo tu reinado. Pero esto era una profecía, esto todavía no pasaba. Y las otras 2 tribus, que eran Judá y Benjamín, iban a estar bajo el cuidado, o bajo el reinado, mejor dicho, de Roboam. Entonces, una vez que llega Roboam al trono, o cuando muere Salomón, llega Roboam al trono, todo Israel es convocado, lo instalan como rey, y entonces el pueblo de Israel empieza a negociar con él acerca de los impuestos, las cargas que ellos tenían, los castigos que se les hacían, las leyes del reino. Empezaron ellos a negociar. Y los ancianos le dijeron o le aconsejaron a Roboam que aligerara la carga del pueblo de Israel. Sin embargo, los jóvenes que habían crecido junto con él, con Roboam, le aconsejaron que al contrario, ¿verdad?, que multiplicara esa carga, y que si su padre Salomón los castigaba con azotes, dice: yo los voy a castigar con escorpiones. O sea, usando esta figura para darles a entender que el castigo con él iba a ser mucho peor. Las leyes del reino iban a cambiar, iban a ser más severas. Dadas estas cosas, viene la división del reino. A Israel no le parece esto que ocurrió. Entonces las 10 tribus de Israel, fuera de las tribus Judá y Benjamín, se levantaron en armas, y la tribu de Judá y Benjamín se levantaron en armas también. Judá y Benjamín a cargo de Roboam, y las demás tribus, el resto de las tribus, a cargo de Jeroboam. Iban a pelear, iba a haber mucha sangre en ese momento, pero hubo un profeta que también Dios lo mandó y les dijo que no pelearan contra sus hermanos, porque Dios ya había dicho que eso iba a ocurrir. Todo eso venía de Dios. Lo que hicieron los jóvenes venía de Dios. La petición del pueblo de Israel de que las leyes fueran menos severas venía de Dios. Todo eso Dios lo controló. Dios de alguna forma estaba controlando todas esas cosas para que pudiera ocurrir lo que Él ya había mandado que ocurriera, que hubiera una división del reino. Ese reino completo, unido, no podía seguir prosperando si el reino de Israel seguía en pecado. Entonces, una vez que es dividido,
ahora sí, el reino de Roboam sobre Judá y Benjamín es fortalecido. Solamente los primeros 3 años. Durante 3 años el reino de Roboam estuvo fortalecido por una causa nada más. Porque cuando Jeroboam entró a reinar sobre las otras 10 tribus de Israel, que en sí ya es Israel, lo que sucedió fue que Jeroboam instaló el culto a los dioses paganos. Entonces, todos los sacerdotes levitas empezaron a emigrar y se fueron a Jerusalén, porque sabían que el único lugar en donde ellos podían trabajar para Dios, porque ese era su llamamiento, era en Jerusalén, bajo el reinado de Roboam. Entonces, así fue como llegaron estos sacerdotes y levitas para alabar a Dios, y Roboam hizo bien en instalarlos, hizo bien en darles, ¿verdad?, el trabajo que ellos tenían, que lo debían hacer ellos, ¿verdad?, en el templo. Y a partir de ahí Dios fortalece el reinado de Roboam durante 3 años. Pero después dice la palabra de Dios que ellos dejaron la ley de Dios. Y así fue como empezó todo el problema. Cuando ellos dejaron la ley de Dios, fue cuando Dios decide darles pues un castigo. Fue cuando Dios quitó su mano y dejó que entrara el rey de Egipto, Sisac. Entonces vamos a ver 4 cosas. Lo que causa la ira de Dios. La segunda cosa que vamos a ver es que Dios tiene grandes misericordias para nosotros. Porque vamos a hablar de la ira de Dios, pero también vamos a hablar de la misericordia de Dios. La tercera cosa que vamos a ver es la humillación es la única condición de la misericordia y está al alcance de todos. Y la última cosa es el precio de la salvación, porque hay un precio que pagar, pero eso lo vamos a ver ahorita. Esperamos poder terminar con la gracia de Dios y vamos a comenzar. ¿Qué es lo que causa la ira de Dios de acuerdo a este pasaje? De acuerdo a este versículo 7 de 2 de Crónicas 12, dice todo el versículo, dice: y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Notemos el final del versículo. Dice: no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. O sea, algo estaba ocurriendo ahí. Había un rey muy poderoso en Egipto que se levantó con todas sus tropas y se levantó junto con otras naciones que estaban ahí. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron contra Roboam, que era un pueblo innumerable, o sea, eran incontables, eran tantos que ni siquiera se podían contar, ni siquiera puedes hacer un cálculo con tu vista, cuántos eran. Era terrible aquello, era temible lo que venía, pero venía precisamente por causa de Jehová, precisamente porque Roboam había dejado la ley de Dios. Cuando Roboam, dice ahí en 2 de Crónicas 12:1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. El reino había sido consolidado, pero él no reconoció que el reino había sido consolidado de parte de Dios. Dios se ofendió, no le dio la gloria a Dios. Entonces se consolidó el reino y en ese momento él dejó la ley
de Jehová, pero era causa mayor para que él tomara más la palabra de Dios. Si se había consolidado el reino que Dios le había dado, era mayor la causa por la que él debía tomar la palabra de Dios y vivir bajo la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios en su palabra. Cuando nosotros veamos que nuestra vida se está consolidando, quizás hemos pasado por pruebas y hemos ido caminando, batallando en nuestra vida, pero llega un momento, dice el Señor, que no durará para siempre su ira. Llega un momento en que te empiezas a consolidar. Dios empieza a consolidarte. ¿Cómo es? Cuando tú reconoces a Dios en tu vida, Dios empieza a consolidar tu vida, tu ministerio, tu trabajo, tu familia. Dios empieza a consolidarte, pero cuando tú dejas la palabra de Dios, te olvidas de Él, entonces te sucede lo que le sucedió a este rey Roboam. Una vez que tú dejas la ley de Dios, toda tu familia la va a dejar también. Una vez que tú dejas la ley de Dios como líder espiritual, como líder de una iglesia, toda tu iglesia la va a dejar también. Es algo que Dios nos va a demandar. Este rey dejó la ley de Jehová. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tomar más todavía la palabra. No porque se haya consolidado nuestra vida, nos vamos a olvidar de Él. Los príncipes de Israel, ahí en el versículo 6, dijeron una frase que tiene que ver con Dios y con lo que estamos hablando. Dice: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Porque cuando ellos supieron que venía Sisac contra ellos con toda aquella muchedumbre de gente, se congregaron en un lugar con temor, y los principales hombres de Roboam se juntaron ahí por causa de Sisac, porque tenían miedo y no sabían qué hacer. Entonces ellos se humillaron porque hubo temor de Dios en ellos, y ellos sabían y reconocieron que todo aquello estaba siendo causado por Dios. Por eso dijeron esta frase: justo es Jehová. Esta palabra justo significa recto o perfecto moralmente. Recto o perfección moral, es lo que significa, y se refiere al carácter de Dios. Dios no peca. Dios tiene un carácter recto. Él no se desvía a ningún lado. Él es justo. Entonces, lo que causa su ira, ¿qué es? Es su misma justicia. Pues no puede Dios ser santo y no ser justo, porque reconocemos que Dios es santo, porque la palabra de Dios dice que Dios es santo. Los mismos ángeles reconocen la santidad de Dios. Ahí en el libro de Isaías vemos cómo en el capítulo 6, en el llamamiento de Isaías, los ángeles decían esa hermosa alabanza, que me gustaría saber cómo iba entonada esa alabanza. Santo, santo, santo. Santo, 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 reconociendo la santidad de su Dios. Entonces nosotros, por la palabra de Dios, sabemos que Dios es santo, y también sabemos que Dios es amor, y lo vamos conociendo. Pero Dios también es justo. Su carácter es recto, moralmente perfecto. Él no peca, Él no se desvía, su corazón no se desvía. Entonces, lo que causa su ira es su misma justicia, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo aquí en este versículo. Por eso ellos dijeron, entendiendo el carácter de Dios, dijeron los príncipes de Israel, que se humillaron junto con el rey y dijeron: justo es Jehová. Dice el Salmo 12:6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
Son palabras limpias, las palabras de Jehová. Creo que debemos agradecerle a Él, debemos agradecerle a Dios que lo tenemos a Él como nuestro Dios, porque Él es un Dios justo y santo. No me gustaría imaginarme qué sería de nosotros si nuestro Dios no fuera justo y santo. Quizás Él nunca nos hubiera creado, porque cuando Él nos creó por causa de su amor, su infinito amor. Y si lo hubiera hecho, si nos hubiera creado, habría sido solamente para mantenernos en un sufrimiento eterno sin posibilidades de salvación. Solamente para eso. Por eso debemos agradecer que tenemos un Dios justo y santo. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros pecados, no nos agrada la idea de tener un Dios justo, es decir, un Dios recto, perfecto moralmente, y un Dios santo, porque ese Dios santo y justo demanda santidad y demanda justicia, y por eso no nos agrada si nosotros nos estamos enfocando en nuestros pecados. El mismo Señor Jesús dijo que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no quisieron que sus obras fueran descubiertas. Pero sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos en la persona de Dios, en lo justo que Él es, en lo bueno que es, en su misericordia, entonces lo alabamos porque Él es justo y es santo. Porque Él, cuando nos creó, antes de crearnos en su infinito amor, estableció un plan divino para nuestra salvación. Si Él no fuera justo y santo, no hubiera nunca establecido un plan divino para salvación. De antemano lo hizo. En los tiempos de la eternidad, antes de que el mismo tiempo empezara a existir, antes de su creación, antes de que fuéramos creados, Dios hizo un plan para nuestra salvación. Cuando Él nos creó, lo hizo para amarnos y para que le amáramos. Por lo que antes de crearnos, Él estableció ese plan divino de su amor. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos hombres, junto con Roboam, o quizás lo debamos decir al revés, Roboam junto con su gente, con su reinado, ellos estaban deteniendo con injusticia la verdad. Yo estoy seguro que ahí en Israel había personas que todavía querían seguir escuchando la palabra de Dios, que todavía querían vivir bajo la autoridad de la ley de Dios. Había niños ahí, había mujeres. Sin embargo, los varones, estos hombres, deciden detener con injusticia la verdad. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo. Es lo que dice Romanos 1:18. Ahora hay que ver de qué manera se revela. Dice ahí en Mateo 7:21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra, cuando dice hacedores de maldad, se refiere a una palabra que es anomía, que significa ilegalidad. Ilegalidad significa sin ley, como si la persona no tuviera ley. Una persona que vive toda su vida como si no tuviera ley, o la ley de Dios, en aquel día, aunque haya hecho todas estas cosas, profetizar, es decir, predicar, liberar de demonios y hacer milagros, pero si la persona vivió toda su vida como si nunca hubiera tenido ley, y no estamos hablando de apariencia, estamos hablando del corazón, porque aquí el Señor está hablando de hombres que parecen piadosos, santos, buenos,
porque profetizaban, porque echaban fuera demonios, porque hacían milagros, porque le decían a Dios, Señor, Señor. Había una apariencia, pero el corazón era perverso. El corazón vivía como si no hubiera una ley para ellos. La condenación es lo que dijo el Señor Jesús. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios no puede tolerar el pecado ni la injusticia. Esas son las causas, o es lo que causa la ira de Dios. El pecado de Judá y Benjamín lo habían causado. ¿Qué es lo que quiere decir que dejaron la ley de Dios? Vamos a pensar en esto. Al dejar la ley de Dios, ¿qué implica? Que dejaron los sacrificios. Y no solamente los sacrificios, porque aún Isaías dice, o Dios, ¿verdad? A través de Isaías, le dice a su pueblo que está hastiado de los sacrificios, que está hastiado de las fiestas solemnes, que está harto de eso, porque ellos hacían todas estas cosas que estaban en la ley, pero con un corazón perverso. Cuando Dios lo que quería era un corazón humillado delante de Él, un corazón entregado verdaderamente a Él. Estamos hablando de que ellos dejaron la ley de Dios, ¿verdad? No solamente los sacrificios, sino que dejaron la misericordia, porque la ley también enseña misericordia a los pobres, a los que son con capacidades diferentes. Todo eso está en la ley de Dios. Ahí en la ley de Dios se refleja la bondad de nuestro Dios, su amor ahí se refleja, porque hay mandamientos acerca del amor al prójimo, del amor a Dios. Ellos dejaron todo eso. Cuando dice que dejaron la ley de Dios, significa muchas cosas. No solo que dejaron los sacrificios, pero aún así vamos a pensar, dejaron los sacrificios, ¿qué significa? Pues dejaron lo que representaba a aquel que iba a venir, al Señor Jesucristo, a derramar su sangre en una cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos dejaron todo eso. Eso es lo que causó la ira de Dios. ¿Y cómo se manifestó la ira de Dios? Dice ahí el versículo 7 nuevamente, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. De esa manera se había manifestado la ira de Dios, por mano de Sisac. Este rey poderoso, Dios tenía protegido a su pueblo amado, y nadie podía entrar ahí. El reino de Salomón fue prosperado. El mismo nombre de Salomón significa paz. En el reino de Salomón hubo paz. Dios le dio paz al reinado de Salomón. Y hubo otros reyes más adelante a los que Dios les dio paz. Hubo paz en su reinado. ¿Por qué? Porque ellos estaban sujetos a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Pero en el caso de Roboam, Dios tenía protegido a su pueblo amado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios quitó su mano y entra Sisac y llegó hasta Jerusalén. Dios, aún cuando nosotros hemos pecado contra Dios, eso no significa que Dios no vaya a tener misericordia, porque si Dios tiene ira por causa del pecado, por causa de su carácter perfecto, su carácter recto y justo, no es una ira como un enojo como el de nosotros. Cuando Dios se enoja, no se enoja como nosotros nos enojamos sin causa. La misma palabra de Dios nos dice que si nos enojamos contra nuestro hermano, es como si hubiéramos sido homicidas. Cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio ante el concilio. La ira de Dios no es como la ira del hombre. La ira de Dios es santa y es causada no por las emociones inestables de los hombres, o como en el caso de los hombres, es causada por su justicia. Por eso viene la ira de Dios, que se manifiesta como un juicio, y en este caso fue a través de Sisac. Entonces dice ahí, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Dios, así como es tardo para la ira, también es pronto para la salvación.
si tú te humillas delante de Dios, Dios va a tener misericordia de ti. Dios tiene grandes misericordias. Una de los atributos de Dios es su misericordia. Ahí es donde se expresa su amor, en su misericordia. ¿Qué significa la misericordia de Dios? Está la bondad de Dios. Dios es bueno y Él te provee cada día. Pero su misericordia lo que significa es que cuando nosotros merecíamos que su ira fuera derramada sobre nosotros, un castigo por causa de nuestro pecado, Dios se detiene y no lleva a cabo ese castigo. Pero no significa esto que Dios sea injusto. No significa que Dios esté deteniendo su castigo porque haya corrupción en su corazón. Por lo que Él detiene su castigo es, primeramente, porque hay alguien que está cubriendo ese pecado. Aquí podemos ver claramente, y ahorita lo vamos a mostrar en el último punto, cómo es que Dios estaba recibiendo un pago por aquello que estaba ocurriendo ahí, por ese castigo que era para ellos, que era para el pueblo, para Judá y para Benjamín. Dios recibe un pago. O sea, no se queda nada más en que pecamos y Dios nos perdona. O sea, debe haber un pago. Sin embargo, a veces nosotros no reconocemos, ¿verdad?, nuestro pecado delante de Dios, no nos humillamos y por lo tanto no hay misericordia de Dios para nosotros. Ahora, la humillación, la tercera cosa que vamos a ver, la humillación es la única condición de la misericordia de Dios y está al alcance de todos. La humillación, dice ahí en el versículo 7 otra vez, dice: y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré. La humillación no cuesta nada, La humillación no cuesta dinero, no cuesta trabajo. ¿A quién le ha costado algo humillarse delante de Dios? La humillación no cuesta nada, es gratuita. No tienes que trabajar toda una vida para poder ganártela como una casa. No tienes que trabajar mucho tiempo para juntar dinero y para poder comprarla. La humillación es gratuita, pero cuesta mucho por nuestro corazón endurecido. Sin embargo, es gratuita y está al alcance de todos. Todo aquel que quiera la misericordia de Dios, lo único que tiene que hacer es humillarse. Está al alcance de tu humillación delante de Dios, porque Dios ve esa humillación. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré. Es cuando viene la misericordia. Dios nunca te rechazará si te humillas delante de Él. Dice ahí el Salmo 51, 16 y 17: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo que le agrada a Dios, un corazón contrito y humillado. Los sacrificios también le agradaban a Dios, pero los verdaderos sacrificios eran aquellos que iban acompañados de adoración verdadera, de humillación del corazón, de tristeza del corazón por nuestro pecado, porque por eso se hacían los sacrificios. No había otra causa por la que se hacían los sacrificios. Los sacrificios eran ofrendas de paz. Los sacrificios eran para que los pecados fueran perdonados, por eso se derramaba la sangre. El verdadero sacrificio era acompañado de un corazón contrito y humillado. Vamos a Lucas, hermanos, por favor. Lucas 7:37. Lucas 7:37 y 38. Dice así: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume
y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Había una mujer ahí, como dice ahí la palabra de Dios, una mujer que estaba llorando a sus pies. ¿Por qué estaba llorando? Más adelante dice que es por causa de sus pecados, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 44, dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquí se cumple esta palabra. Esa palabra de que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Nosotros, si tuviéramos un Dios malo, al momento de ir a sus pies, yo creo que nos echaría de ahí. Yo creo que hay mucha gente que a la que si nosotros vamos con ellos nos van a echar de ahí. Pero tenemos un Dios bueno. Si tú estás con el Señor a sus pies, arrepentido por tu pecado, llorando como esta mujer, el Señor Jesús no te desprecia. Él no va a pedirte que te vayas de ahí. Quizás luego te va a decir como aquella mujer cuando le preguntó: ¿hay alguno que te condene, que te haya condenado? Y la mujer responde: no. Y dice el Señor Jesús: ni yo te condeno, vete y no peques más. La levantó, le pidió que se fuera caminando. Ella estaba humillada delante del Señor, pero luego el Señor la levantó, la restauró, limpió su pecado y le dijo: vete y no peques más. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios no nos va a rechazar. Dios, al contrario, Dios quiere un corazón contrito y humillado, porque la humillación es la única condición de la misericordia y está al alcance de todos. No es una condición que te cueste nada, no te cuesta nada, solamente debes humillarte delante de Dios. Cuando no necesitas tampoco esforzarte por humillarte, de verdad. No es como decir: voy a decidir humillarme. Ni siquiera es una decisión, fíjate. Es algo que ocurre en tu corazón cuando tú entiendes que tienes un Dios santo y justo, y que Dios no te ha quitado la vida, que Dios no nos ha mandado al infierno porque Él es bueno, porque hubo alguien que pagó ese juicio que nosotros íbamos a pagar durante toda la eternidad. Lo pagó en la cruz. Su misericordia llegó a nuestra vida. Y el último punto, lo que les había comentado, el precio de la salvación. ¿Cuál es el precio? Dice ahí en el versículo 7 nuevamente: y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Él los iba a salvar. Y dice un versículo ahí más adelante, 2 versículos en el 9: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Dice ahí que Sisac tomó los tesoros de la casa de Jehová. Y yo me pregunto una cosa: cuando estaba leyendo este pasaje, había algo que yo no podía entender. Y yo decía: ¿por qué Dios dejó que Sisac entrara hasta el templo? Porque Dios, como una disciplina, les dijo que iban a estar bajo el servicio del reinado de Sisac, para que aprendieran a servir a Dios y a servir a los reinos de las naciones. De esa manera era como una disciplina. O sea, a través de eso Dios ya les había dado una disciplina.
Pero luego Dios permite que Sisac llegue hasta el templo y se robe el tesoro, fíjense. El tesoro que era santo de Dios. Era algo que era santificado para Dios. Nadie podía tocarlo. Nadie podía entrar, tocarlo y quedarse impune. Sin embargo, Sisac llega con su gente, profana el templo, llegan y agarran el tesoro de la casa del Señor, los utensilios, los sacan de ahí y Dios los deja que se lo lleven. Se tenía que hacer un pago por la vida de Judá, del reinado de Jeroboam. Por la vida de todos ellos se tenía que hacer un pago. Sisac no podía irse así con las manos vacías. Dios había aplacado su ira por la humillación de su pueblo y pudo haber él hecho que simplemente se fuera Sisac de ahí con todas sus tropas, pero no. Sisac tenía que llevarse algo, pero se llevó algo bien precioso, que era de Dios, y Dios lo dejó. Y yo me hago la pregunta y digo, ¿por qué Dios lo dejó que se lo llevara? Luego Dios me responde y me dice, porque ellos son mi especial tesoro. Su pueblo amado es su especial tesoro. Dios en su casa, en su templo tenía un tesoro que era muy preciado para Dios. Oro, metales preciosos. Eso era algo santo para Dios, estaba santificado para Él. Pero había un tesoro más grande, que era su pueblo. Dice ahí en Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y en esta situación se cumple esta palabra en Israel. Ellos guardaron su pacto, decidieron guardar su pacto. Ni siquiera habían empezado a guardarlo, fíjense. Ni siquiera habían comenzado a cumplir con la ley de Dios, pero se habían humillado, y la humillación verdadera significa que vas a empezar a someterte a la palabra de Dios. Dios vio eso, como si ellos hubieran ya cumplido con la ley de Dios, los justificó. Entonces dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahí se manifestó esa palabra de Dios, fíjense. Tú eres su especial tesoro. Hay algo que dice aquí, si guardareis mi pacto. ¿Cuál es el pacto de Dios? Antiguamente era la ley, que se tenía que guardar completamente. Pero ahora el nuevo pacto, ¿cuál es? El Nuevo Testamento. Por eso le llamamos Nuevo Testamento. ¿Cuál es? El Señor Jesús, que cumplió toda la ley por nosotros, para que nosotros nos arrepintiéramos como esa mujer que lloró a sus pies y que secaba sus pies con su cabello y se arrepintió delante de Dios, y el Señor la perdonó sus pecados. Así es como nosotros vamos a hacer su especial tesoro. Yo me pregunto si nosotros queremos ser su especial tesoro. Yo creo que sí. Todos queremos ser su especial tesoro, porque Dios tiene algo especial para nosotros. Dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Contra quién puedes temer? Si ya tienes de tu lado a Dios, si ya eres su especial tesoro. Dios dejó que Sisac se llevara el tesoro del templo. Es verdad, pero era por causa del pueblo de Israel. Pero Dios no iba a permitir, si ellos ya se habían arrepentido, Dios no iba a permitir que nadie se llevara a su pueblo en ese momento. Más adelante sí ocurrió en el exilio, por causa otra vez del pecado de Israel. Entonces aquí tenemos una gran enseñanza, hermanos, en su palabra. Hay un precio. ¿Quién pagó ese precio? El Señor Jesús. Dios, el Padre, dejó que los impíos se llevaran a su Hijo, lo llevaran hasta la cruz del Calvario, lo clavaran ahí, Él derramara su sangre ahí por nosotros. Él dejó que el tesoro más preciado que Él tenía
lo soltó por causa de nosotros. Así como el tesoro del templo, así lo soltó a Isaac, así también Dios soltó a su hijo, lo entregó. ¿Te fijas el amor que Dios tiene para con nosotros? ¿Y por qué nosotros le hemos de pagar sin obediencia a Él? Si Él tuvo un gran amor por nosotros, cuando nosotros empecemos a entender las maravillas de su amor y lo grande que es su amor, entonces va a venir una obediencia natural, como una ola que nos mueve y no podemos evitarlo. Y el amor de Dios que Él demostró en la cruz por nosotros, muriendo y resucitando por nosotros también, entonces esa va a ser la causa de todo lo que tú hagas para Dios. Ese va a ser el mayor combustible que tú tengas. Cuando nosotros nos empezamos a olvidar de eso, ¿qué sucede? Nos empezamos a apagar. Se empieza a apagar el fuego del Espíritu Santo. Entonces, la exhortación de hoy es que nosotros consideremos estas cosas. Que Dios es un Dios con ira. Y esa ira, en este pasaje, la manifestó a su pueblo. Con nosotros, su ira ya es diferente, porque la ira la recibió el Señor Jesús en la cruz. La ira de Dios la recibió el Señor Jesús en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acudir al Señor Jesucristo, que intercede por nosotros día con día. Entreguémosle nuestra vida, hermanos, porque el precio de la salvación fue un precio muy grande, un precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque has sido bueno, Señor, al considerarnos para enseñarnos tu palabra, bendito Dios. Gracias por hacernos tu especial tesoro, Señor, porque aún soltaste a tu Hijo, Señor, como el tesoro del templo, así también soltaste a tu Hijo para que fuera llevado por los impíos, para que fuera clavado en una cruz al lado de dos malhechores, con una muerte vergonzosa, esa muerte que nosotros merecíamos, Señor, pero tú la pagaste para que quedara saldada la deuda que nosotros te debíamos. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Queremos pedirte que nos guíes en nuestra vida, Señor, que podamos tener ese corazón contrito y humillado todos los días de nuestra vida, Señor, para que tu misericordia se haga manifiesta todos los días de nuestra vida. Dice tu palabra, esa hermosa promesa, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos.